apartar del pecado. Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos cantado cantos espirituales, Señor, y creemos que estamos listos. Nuestros corazones están listos para recibir tu palabra, Señor. Y Dios, haz que caiga, Señor, tu palabra en tierra fértil, Señor. Y mi Dios, que dé fruto, Señor. Mi Dios, que podamos cosechar, Señor, ese fruto espiritual, que podamos crecer, Señor, espiritualmente. Y Padre, que seas tú, Señor, haciendo la obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, le vamos a dar tiempo a los niños para que salgan a sus clases, los niños de 0 a 5. Ustedes pueden abrir sus Biblias. Ahí estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vamos a estar en los primeros 10 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 hasta el 10. Fíjense que este sermón que vamos a tener es el sermón número 11 del Evangelio de Juan, esta serie de sermones que hemos tenido en el Evangelio. Significa entonces que si usted ha estado aquí en esta serie de predicaciones, en todas las predicaciones, usted ha estado expuesto a la palabra de Dios durante por lo menos 10 horas. Las predicaciones andan por ahí 50, 55 minutos a una hora. Entonces usted ha estado expuesto a la palabra de Dios 10 veces, ¿verdad? Lo cual podríamos decir que son como 10 horas solamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. O sea, usted podría pensar de que no sabe mucho de la Biblia, pero yo le aseguro que si usted se pone a pensar en lo que le enseña Juan 1 y 2, usted sabe mucho. Es que el tema de esta mañana, para experimentar el reino de Dios, necesitan nacer de nuevo. O para ver el reino de Dios, necesitan nacer de nuevo. La semana pasada observamos el texto donde el Señor Jesucristo purifica el templo, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versículos 13 hasta el 25. Y hacíamos la aclaración, ¿verdad? Observábamos de que esta purificación del templo también se refiere a la purificación de nuestro cuerpo, porque la Biblia dice de que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. También observábamos la semana pasada de que pues, el apóstol Juan termina todo esto de la purificación del templo con una frase realmente triste, porque Juan dice, mucha gente creyó en Jesús al ver las señales que hacía, pero Jesús no les creía porque son ciegos. O sea, la gente aparentemente estaba creyendo en Jesús, pero Jesús mismo no les creía a estas personas porque conocía el corazón de ellos. John MacArthur, hablando de ello, comentando acerca de ello, dice, ponga atención a esto, muchos en las iglesias se identifican con Cristo por fuera, pero por dentro nunca se han convertido genuinamente. Como se aferran a una profesión de fe falsa, se engañan pensando que van por el camino angosto que lleva a la vida, cuando en realidad van por el camino ancho que conduce a la destrucción. Para empeorar las cosas, su propio engaño lo suelen reforzar cristianos bien intencionados, pero con poco discernimiento espiritual, que inocentemente los aceptan como creyentes verdaderos cuando realmente no lo son. O sea, en este tipo de iglesias inclusivistas lo que pasa es que
pues todo el que venga en la iglesia es hermano, ¿verdad? Y pasa adelante, hermano, bienvenido, hermano, qué bueno que lo visite, hermano, qué bueno que está aquí, hermano, y el hermano está aquí, el hermano está involucrado, y el hermano es esto y lo otro. No, lo que está pasando es que se está predicando un pseudo evangelio, o sea, un evangelio diluido en agua, y ese pseudo evangelio le está diciendo a todo el mundo, a todas las personas, porque son verdaderos cristianos, cuando realmente no. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que estamos creando una generación de cristianos mediocres, por decirlo así, o estamos creando una generación de personas que se creen cristianos cuando realmente no lo son. Personas que creen que van caminito, o sea, van derechito para el cielo cuando realmente están yendo derechito para el infierno, creyendo que van para el cielo. Ahora, usted podría estar pensando, pastor, como que estaba pendiente. No es mi intención ofender. Mi intención es decirle, hey, reaccione, ¿para dónde está yendo? Recuerdo que uno de mis hijos, ¿verdad? Se iba a caer. El grande, creo que estaba bien pequeño, se iba a caer y ya iba a optar el paso. Cuando iba a dar el paso le pegué el grito, pero de esos gritos que pega uno cuando está asustado, ¿no? ¡Hey! ¿Te vas a caer? El niño pegó el salto y se hizo para atrás, se espantó y se hizo para atrás, y cuando yo tenía su cara pálida. Sí, lo espanté, sí se afligió, pero no se cayó. Esa es mi intención. Que quizás yo lo espante con mis predicaciones, que quizás yo lo aflija con mis predicaciones, que quizás yo lo entristezca con mis predicaciones, pero que ustedes capaciten y digan, estoy en el reino de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole al pastor de la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4. En presencia de Dios y de Cristo, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los libros. Esa es mi intención, predicarles a ustedes la palabra de Dios, corregirles, reprenderles, predicarles. Si usted realmente vea qué es lo que Dios quiere de su vida, qué es lo que Dios quiere de usted, y de esta manera usted pueda recapacitar. Mi intención no es hacerle ver o hacerle oír las fantasías que usted pueda querer oír. Mi intención no es suavizar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi intención es darle el evangelio de nuestro Señor. Ustedes se recuerdan muchas veces para que el niño no sufriera cuando se le da cuando se le da la medicina, ¿verdad? Se le echa la cucharadita de medicina y luego se le echa en un poco de agua para diluirse, para hacerlo efectiva la medicina. Tendríamos que diluir el evangelio, las palabras del evangelio, para que la persona que le escuche se sienta bien, sienta que son fantasías que quiere escuchar. Ahora, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Mire, veamos, entremos ahora de lleno a lo que estamos viendo. ¿Por qué el Señor Jesús tiene esta conversación de esta manera con Nicodemo? Porque al parecer Nicodemo era de parte del grupo que al parecer habían creído en Jesús, pero que Jesús no les creía todavía. Si usted se fija, vamos a entrar al versículo 1 del capítulo 3. Pero ¿cómo terminó el capítulo 2? Mire cómo terminó el capítulo 2. Dice el versículo 23 al 25. Mientras estaban en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Oiga bien, al ver las señales que hacían, creyeron en su nombre. Verso 24. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y entramos inmediatamente al versículo 1. Había entre los fariseos y dirigentes.
O sea, hacemos la división muchas veces del texto porque el texto ya viene dividido. Pero en este caso el texto es uno solo. O sea, te está hablando de aquellos que creyeron en Jesús, pero que Jesús no les creía a ellos porque conocía sus corazones. Y entonces va a empezar a explicar quiénes eran estos que habían creído en Jesús, pero superficialmente. Había uno, te voy a explicar, o te voy a hablar de uno de ellos. ¿Quién es este? Nicodemo. Y vamos a empezar nuestro primer subtema. El hombre que cree en Cristo, pero superficialmente. Ahora, quiero aclararle a las mujeres, ¿verdad? Porque pues, sé que también son bastante buenas para razonar. No vaya a aplicar usted este texto solamente a los hombres, ¿no? Porque, hombres, a los hombres, no. Para todos. Estamos hablando del género humano, todos, hombre y mujer. Vamos, versículo 1, Juan 3, 1 y 2. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, o sea, maestro. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Se recuerda por qué habían creído en él? Por las señales que habían visto. Ahora viene un dirigente de ellos, de los fariseos, ortodoxos por supuesto. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la batalla entre ángeles y demonios, pero no creían en Jesús. En aquel entonces los fariseos, hermanos, era, por decirlo así, una religión hipócrita de judíos. O sea, véalo de esta manera. ¿Quién estaba llegando a Jesús? Estaba llegando un fariseo, un hipócrita del momento. Se cree que este Nicodemo era uno de los 3 magnates que había en Jerusalén en aquel entonces, y era un fariseo. O sea, era un miembro del Sanedrín, por decirlo así, y era un tipo de mucho dinero. Por eso es que, pues vamos al texto, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Pero veamos para empezar quiénes eran los fariseos. Cómo Jesús trató a los fariseos. Vamos a Mateo 23, 13, 15 y 16. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, le dice Jesús, al grupo de los que pertenecía a Nicodemo. Hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan entrar. ¡Wow! O sea, estos fariseos se paraban en la puerta de la iglesia, se paraban en la puerta del cielo, por decirlo así, porque ni ellos entraban ni dejaban entrar a nadie y no dejaban entrar a nadie. Hipócritas. 15. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedero del infierno que ustedes. Oye, yo no sé por qué hay personas hoy en día que piensan que no hay infierno. Que el infierno no existe, que no sé qué Jesús está diciendo, le está diciendo a los fariseos. Ustedes se están yendo para el infierno y se están llevando a muchas personas para el infierno. Y en el versículo 16 termina, hay de ustedes guías ciegos. Y este era Nicodemo, uno de ellos, un guía ciego. Ahora, al escuchar las palabras de Jesús, este fariseo Nicodemo, pues no se sintió mal. Este fariseo Nicodemo fue y buscó a Jesús, pero lo buscó de noche. Quizás, como decía, para que nadie lo viera. Voy a ir a la iglesia, como lo hice yo la primera cita que fue a la iglesia. Dije, no sé si han escuchado mi testimonio, ¿verdad? Pero estaba trabajando en la construcción en frente de la primera iglesia bautista hispana de Sanford, Carolina del Norte. Y digo yo, Señor Dios, si de verdad existe, dame un carro y yo vengo a esa iglesia que está ahí. Ese mismo día, mi hermano me presta, por decirlo así, un carrito viejito que tenía, y dice, mira, agarra el carro, pone gasolina y me paga ¿cómo se llama? La aseguranza. Y pues yo consideraba, Dios me estaba dando este carro. Bueno, el letrero decía que empezaban a las 11 de la mañana. Yo llegué como a las 11, como a las 11:30, ¿verdad? Al puerto, como todavía algunos de ustedes lo hacen. No quiero decir nombres, todavía lo hacen. Llegué como a las 11:30. Y pues llegué y me senté en el último asiento. O sea, nomás en la puerta, así casi como está el hermano Tony ahí me senté.
¿verdad? Y ahí me quedé porque no quería que nadie me viera. Mucho menos los compañeros de trabajo, los que estábamos trabajando en la construcción, porque me iban a hacer pedazos, me iban a echar carrilla. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza, en cierta manera, que me vieran en la iglesia. Nicodemo quizás se sentía de esta manera. Él sabía que los del Sanedrín, los fariseos, lo iban a correr del grupo de fariseos. Por eso va a buscar a Jesús y lo hace de noche, para que pues nadie lo viera. ¿Qué iba a decir la gente? ¿Qué iban a decir sus amigos? ¿Qué iban a decir sus cuates con los que había estado pisteando el día anterior? Me imagino yo. Iban a hablar mal de él, por eso fue de noche. Ahora, recordemos por qué llegamos hasta aquí. Mucha gente creyó en Jesús al ver las señales que hacía, pero Jesús no les creía porque conocía su corazón. Miren, y aquí vamos a hacer una pausa porque aquí hay miles de millones de personas pensando que conocen a Jesús y en realidad no. Y eso es triste, de verdad que sí. Miren, conocen a Jesús así como Nicodemo vio a Jesús en aquel entonces. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Pero esto no es solamente, si Jesús era un maestro, si Jesús fue un profeta, si Jesús fue alguien que revolucionó la humanidad, pero aparte de eso, o más de eso, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo había dicho, pero Nicodemo no lo había reconocido. Nicodemo había reconocido a Jesús como un gran maestro. Y muchas personas hoy en día, inclusive estando dentro de nuestras congregaciones, no han reconocido a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Lo siguen viendo como un gran hombre. La iglesia de Jesucristo, yo quiero ir a esa iglesia, pero nada más, no quieren nada con Jesús. Otras personas dicen creer en Jesús como quien realmente es, pero realmente en su corazón no lo creen y Jesús lo conoce. Bueno, entonces, ¿cómo podemos decir de que estas personas dicen creer en Jesús, pero realmente no creen en Jesús porque no glorifican a Jesús? No le dan gracias, no lo reconocen como Dios, ni le dan gracias. ¿Qué es lo que está pasando entonces? De esa manera se envanecen en sus insensatos razonamientos, no le dan gloria a Dios, no le dan gloria al Creador, sino que le dan gloria a lo creado. Le dan gloria al Dios dinero, le dan gloria al Dios casa, le dan gloria al Dios carro, le dan gloria al Dios jardín, le dan gloria al Dios trabajo, le dan gloria a cualquier otra cosa menos a Dios. Ellos dicen creer en Dios, pero Dios, Cristo no cree en él. ¿Por qué? Porque han creído de una manera superficial. De esta manera no conocen. Y es triste la verdad, hermanos. Es triste la verdad que tenemos hoy en día miles de personas, así como Nicodemo. Sabemos que eres un maestro, Rabí, que has venido de Dios por los milagros que has hecho. Y por eso vengo de noche, porque me da vergüenza que me vean contigo durante el día. Que estoy muy ocupado durante el día, por eso no vine a buscarte durante el día. Que dice el Señor Jesucristo, que lo confiese delante de los hombres, Él también lo confesará delante de su Padre que está en el cielo. Pero que no niegue delante de los hombres, Él también le negará delante de su Padre que está en el cielo. El verdadero cristiano no se avergüenza de Cristo. El verdadero cristiano sabe que Cristo es su prioridad. Mucho más arriba de los hijos, mucho más arriba de la esposa, mucho más arriba del esposo, mucho más arriba del trabajo, mucho más arriba de cualquier otra ocupación. Cristo es el soberano de su vida. Ese es el cristiano. Pero vamos entonces a la revelación maravillosa, pero difícil de aceptar del Evangelio de Jesús. Y para comenzar vemos ahí que para experimentar el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Vamos al versículo 3. Dice, de veras, te aseguro, está en la Reina Valera del 60, parece que dice, de veras te digo. De cierto te digo. Eso significa amén, amén, te digo. Eso significa amén. De cierto, así es. De veras te digo que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Imagínense usted a este fariseo que conocía la palabra de Dios.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí, Jesús? Yo te estoy diciendo que creo en ti. Yo te estoy diciendo que tú eres un maestro que ha venido de Dios. Eso es lo que te acabo de decir. Creo que tú vienes de Dios porque pues haces milagros. Y tú me contestas con que quien lo nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué me estás queriendo decir? Es que Nicodemo le llevaba a Jesús una expresión de la boca. Pero en su corazón Nicodemo o deseaba nacer de nuevo o deseaba conocer cómo podía entrar al reino de Dios. Porque acuérdense, Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús no le responde a Nicodemo de acuerdo a lo que él tenía en su mente. Jesús le responde a Nicodemo de acuerdo a lo que él tenía en su corazón. Y mire, para nosotros hoy en día estas palabras pueden parecer bien inofensivas. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, pues, yo ya he escuchado esas palabras. Pero los judíos, mire, el judío creía que con solamente nacer judío, esa persona ya tenía merecido el cielo. Pero eso no era todo. ¿Sabían ustedes que el judío es más racista que cualquier otra persona racista en todo el mundo? Y que el judío era súper racista. Porque para el judío, cualquier gentil era solamente un perro, que no merecía, que no era merecedor del cielo. Eso era lo que pensaba el judío. El judío, una vez que nacía judío, se consideraba el hijo de Dios. Se consideraba que él estaba listo para el cielo. Pero eso no era todo. A los 8 días de nacido, el niño judío era circuncidado. Una vez que ese niño fuera circuncidado, entonces ese niño tenía 200% ganado el cielo. No importa que fuera un celote o un sicario, ¿verdad? Acuérdense, los celotes en aquel entonces son los sicarios que conocemos hoy en día. No importa que fuera un sicario, ese niño era judío, era circuncidado, iba para el cielo. No había vuelta a Dios. Ahora, agreguémosle a todo eso, agreguémosle a que ya nacieron judíos, agreguémosle a que ya fueron circuncidados, ahora agreguémosle a que era un maestro, un fariseo. O sea, este Nicodemo conocía la palabra de Dios, conocía el Antiguo Testamento. Y ahora viene a Jesús y le dice, sabemos que eres un gran maestro, porque por las señales que haces, eso significa que Dios está contigo. Y Jesús le responde, mira, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea, para experimentar el reino de Dios. O sea, para vivir en el reino de Dios, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Este hombre se chocó. Este hombre se quedó, me imagino que se quedó helado, se quedó paralizado en aquel momento. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo a mí que soy judío, circuncidado y luego maestro de la ley? Y me estás diciendo que debo nacer de nuevo para experimentar el reino de Dios. ¿Cómo es eso? Y sabían ustedes de que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, hemos sido engañados de la misma manera. Años y años hemos estado siendo engañados por la religión católica. Mire, no quiero de verdad no quiero ofender a nadie, pero es que han engañado, miren, engañaron a nuestros bisabuelos, engañaron a nuestros abuelos, engañaron a nuestros padres y nos engañaron a muchos de nosotros. Hermanos, yo de la edad de mi hijo de 7, 8 años ya estaba metido en la iglesia católica. Ya estaba viendo porque mi abuelita arreglaba los altares. Entonces mi abuelita, yo era bien pegado con mi abuelita, ella me llevaba. Y en Semana Santa nos pasábamos ahí toda la semana. Desde antes de la Semana Santa estábamos ahí arreglando los santos. Entonces, cuando yo ya llegué a crecer como a los 15 años, ahí estaba yo. ¿Por qué? Porque estábamos engañados. Hermanos, miren, nos han creado un Dios en nuestras mentes, nos crearon un Dios en nuestras mentes que no es el Dios de la Biblia. Y nos empezaron a decir de que estos que están aquí son tus dioses. Eso no es tan grave, eso se puede trabajar. ¿Sabe qué es lo más difícil? ¿Y qué fue lo que le estaba pasando a los judíos en aquel entonces? Que nos hicieron creer de que una vez que nacíamos en un hogar católico, ya éramos cristianos. No, y eso no es todo.
que nos dijeron de que, mira, tienes que bautizar al niño, porque cuando bautizas al niño, entonces es que él ya se reafirma que es un cristiano. Entonces venían nuestros papás, los pobrecitos engañados, y nos llevaban a bautizarnos. Nosotros ni cuenta, teníamos meses, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Cuando nos llevaban a bautizar, ni cuenta nos dábamos. Pero pues los papás hacían eso. ¿Y sabe qué era eso? Era la circuncisión que los judíos le hacían a los niños pequeños. Ahora ellos convirtieron la circuncisión, la convirtieron en el bautismo. Bautizaban a los niños y ya es cristiano. Oh, y eso no es nada. Y nos llevaban a hacer la primera comunión, como a los 11, 12 años, haciendo la primera comunión. Yo hice la primera comunión y me enseñaron la catequesis y me enseñaron esto y lo otro, ¿verdad? Pero yo no entendía qué era lo que estaba haciendo. Entonces hicimos la primera comunión. Perdóneme, Padre, por mis pecados, ¿verdad? Y estábamos ahí la primera comunión. Ah, pero eso no es todo. Y llegamos a la confirmación. Todo esto se le está haciendo a los niños. Todo lo que le estoy diciendo se le está haciendo a los niños. Llegamos a la confirmación. Una vez que ese muchacho, ese niño, tal vez hasta los 10 años, ya hizo todo esto para llegar a la confirmación, entonces, ¿qué pasó? Es cristiano. Usted se encuentra con una persona que dice ser católico hoy en día y le dice a usted, yo soy cristiano. La persona responde, yo que soy animal. ¿Por qué? Porque cree que es cristiano. Porque así le enseñaron desde pequeño. Los judíos estaban de la misma manera. El judío creía que ya era merecedor del cielo. Que ya estaba listo para irse para el cielo. Mis hermanos, necesitamos borrar de la mente todo ese tipo de pensamientos religiosos que nos implicaron en cada uno. Mire, si usted también nació en un hogar cristiano, usted también necesita quitarse de la mente algunos conceptos que usted pueda tener. Porque el hecho que su abuelita o su mamá haya sido cristiano o su papá haya sido cristiano, quiere decir que usted sea cristiano también. Y que Dios no tiene nietos, tiene hijos. O sea, cada persona tiene que hacer su propia confesión de fe. Cada persona tiene que nacer de nuevo. El hecho que haya nacido en un hogar cristiano no significa que la persona sea cristiana. Mire Mateo capítulo 18, versículos 2 y 3. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, cada persona, cada ser humano necesita cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, necesita cambiar su naturaleza pecaminosa, su naturaleza carnal y volverse como un niño. O sea, hacer un reseteo, pues, a la mente, al espíritu. Necesita cambiar. Todo ser humano necesitan hacer verdad. Ok, pastor, pero está un poco difícil, ¿sí? Está un poco difícil. Vamos a literal B, una palabra difícil de aceptar. Verso 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Mire, la mayoría de ustedes que están aquí, yo creo que este pasaje ya lo han escuchado, lo del nuevo nacimiento, la regeneración que hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Pero este maestro de la ley se quedó atónito en aquel momento con la expresión de Jesús. ¿Cómo es cierto? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Y muchas personas cuando son inconversas también responden, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted me está diciendo? Que yo necesito aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo lo acepté desde que estaba pequeño. ¿Cómo es eso que me estás diciendo que necesito arrepentirme? Yo no necesito arrepentirme de nada. ¿Acaso usted no es pecador también como mi persona? ¿Cómo es eso que usted dice que voy a volver a nacer de nuevo? ¿Qué es eso que me está diciendo? Es imposible que eso pueda suceder. Yo no creo que ustedes los cristianos empiezan a decir ese montón de locura que hay que nacer de nuevo, que hay que aceptar a Cristo, que hay que arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo es eso? Oye, es que mire, no somos nosotros los cristianos, no somos los pastores o
maestros de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que lo dice. Te es necesario nacer de nuevo. Pero bien, Nicodemo preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Tal vez usted se pueda estar haciendo la pregunta hoy en esta mañana o tarde ya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Ahora le pregunto yo, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Mire, el Señor Jesús hablando acerca del nacimiento, ¿verdad? Hablando del nacimiento original del Señor Jesús en el vientre de María. Y también del nacimiento de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, que ya era anciana y que ¿cómo se llama? Que estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí estamos hablando de un nacimiento. Porque para Dios no hay nada imposible. No es imposible para Dios abrirle el vientre estéril a una mujer para que puedan entrar hijos. No es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lucas, escribiendo acerca de la salvación que traería nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas 18, 26 y 27. Lo que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Se lo digo de otra manera, entonces, ¿quién podrá nacer de nuevo? Entonces, ¿quién podrá hacer una nueva creación? 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, declaró Jesús. O sea, para los hombres es imposible para el hombre hacer que un bebé nazca. Es imposible para el hombre hacer que una persona nazca espiritualmente hablando, pero no es imposible para Dios. ¿O acaso le pregunto, quién de ustedes decidió cuándo iban a nacer? Ninguno de nosotros. Bueno, para decirlo de esta manera, ni siquiera nos acordamos de nuestros primeros 5, tal vez un poco más años al comenzar. ¿O sí? Ni siquiera de eso nos acordamos. Mucho menos del momento que nacemos. Mucho menos haber decidido cuándo íbamos a nacer. De la misma manera, el que nace espiritualmente hablando, el que experimenta el nuevo nacimiento, no tiene poder sobre él. Entonces, ¿de quién depende? De Dios. Es una palabra difícil de entender, lo entiendo, lo comprendo, pero ¿acaso es imposible para Dios que una persona nazca? Veamos ahora la revelación del misterio de la salvación, o sea, del nuevo nacimiento. Vamos a los versículos 5 y 6. Recuerden, yo siempre le estoy exponiendo el texto. Vamos versículo a versículo, 5 y 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Dos cosas completamente diferentes. Miren, todo ser humano nace del cuerpo. Hombres y mujeres nacemos del cuerpo, nacemos del vientre de nuestras madres. Es el nacer del cuerpo. Ahora, una vez que nacemos del cuerpo, pasamos a ser creación de Dios. Pero eso no significa que toda persona que nació del cuerpo va a experimentar el reino de Dios. O sea, todos somos creación, pero no todos los que hemos nacido del cuerpo experimentamos el reino de Dios. Para poder experimentar, para poder ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Ok, ¿cómo es eso, pastor, de que no todos los que nacemos del cuerpo, del vientre de nuestras madres, podemos experimentar el reino de Dios? Romanos 3, 10 y 23. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Ni siquiera un ser humano en toda la historia de la humanidad ha sido justificado por sus obras, por sus propias obras. No hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Por qué? Versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así están absolutamente todos los seres humanos en todo el mundo, privados de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. No pueden experimentar, no pueden ver el reino de Dios porque nacieron en pecado. No importa lo que les diga el universalismo, ahorita en las escuelas está muy metido el universalismo,
que dice que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a ir al cielo. Porque es imposible que Dios, como Dios es amor y Dios es misericordia, es imposible que Dios mande a muy gran parte de la humanidad al infierno. Esa es una mentira del universalismo. No todo, inclusive, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Imagínense aquellos que están sirviéndole al príncipe de la potestad del aire, o sea, a Satanás. No todos los seres humanos vamos a experimentar el reino de Dios. El naturalismo, ¿qué les dice el naturalismo? Les dicen, no, es que todos vamos a experimentar una metamorfosis. Es mentira esa cosa del cielo y el infierno y todo eso, no es mentira. Cuando nos morimos, el cuerpo lo que hace es que se va para la tierra y vuelves a renacer, ¿verdad? O sea, lo que experimentas es la reencarnación. Y reencarnas y ese es el ciclo de vida de la madre naturaleza, la que nos ha creado. Lo que le están haciendo sentir a la gente es no pienses en el infierno. Pero yo le digo, piensen en el infierno, porque la cosa existe y está caliente según la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en el infierno hay un fuego que nunca se apaga y un gusano que nunca se muere. ¿Quiere usted vivir ahí? El universalismo le va a decir, no vamos a ir ahí. El naturalismo le va a decir, no, siempre vas a estar aquí en la naturaleza. Pero la palabra de Dios te dice, no, ¿quieres experimentar el reino de los cielos? ¿Quieres estar en la presencia de Dios? ¿Quieres estar en el paraíso de Dios? Bueno, necesitas nacer de nuevo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Esa es la realidad. Todos vamos a morir una sola vez y después va a venir el juicio del gran trono blanco para aquellos que no nacieron de nuevo, que no experimentaron el nuevo nacimiento y el día de los galardones, o que vamos a recibir los galardones, aquellos que hemos nacido de nuevo. El tribunal de Cristo le llama la palabra de Dios. Aquí es donde usted tiene que empezar a considerar, empezar a hacerse un autoanálisis y ver, ok, ¿dónde estoy? ¿Nací de nuevo? ¿O todavía no? ¿Necesito nacer de nuevo para experimentar el reino de Dios? Creí yo que había nacido de nuevo, pero realmente no estoy experimentando el reino de Dios, porque todavía estoy viviendo en Egipto. ¿Cuándo creo que estoy en el cielo? Muchos de nosotros seguimos viviendo en nuestro país latinoamericano cuando realmente ya vivimos en Estados Unidos. Queremos vivir con aquellas costumbres y culturas cuando realmente estamos en otros países donde las culturas son completamente diferentes. Y muchas personas creen ser cristianos, pero viven todavía como mundanos. ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viene la salvación a nuestras vidas, no por nuestras obras de justicia que son como trapos de inmundicia, sino por la misericordia de Dios. En ese momento el Señor nos da un nuevo nacimiento, nos quita nuestros pecados, nos lava de nuestros pecados y entonces empezamos a andar en una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es ahí cuando dejamos de ser una vieja creación, porque ya no somos creación de Dios solamente, ahora también somos hijos de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 1 en el versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, o sea, a los que recibieron al Señor Jesucristo, lo aceptaron como su Señor y Salvador, experimentaron el nuevo nacimiento, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios.
Si a usted de una manera directa o indirecta le han hecho saber, tú eres hijo de Dios, porque te bauticé cuando estabas pequeño, cuando eres un bebé te bauticé, y después hiciste la primera comunión, y después hiciste la confirmación, y cuando estabas pequeño, entonces ahí te hiciste cristiano, tú eres hijo de Dios, esa es una vil mentira. Cuando el apóstol Pedro termina de predicar aquí en Hechos capítulo 12, en el versículo 37, los judíos le preguntan, ¿qué podemos hacer, hermano, para ser salvos? Y Pedro les contesta, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. O sea, vas a experimentar el nuevo nacimiento. Necesitamos quitarnos aquellas vidas mentiras y ya. No es porque lo hicieron porque querían el mal para nosotros, es simplemente porque ellos también fueron engañados. Ahora, la persona que ya aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador es obediente hacia el Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál es la primera gran muestra de obediencia de una persona que ha nacido de nuevo? Obedece al Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó? El bautismo y la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que hace una persona que ha nacido de nuevo? Le quiere bautizar. Yo me quiero bautizar. Y aquí no es papá y la mamá que lo bautizan, aquí es la persona que decide. En el catolicismo nos enseñaron que el niño nace, una vez que nace, hay que bautizarlo lo antes posible para que no se lo vaya a llevar un demonio en la noche. ¿Verdad? Dice, que cuenta, contaba mi mamá, de que mi hermana mayor, cuando estaba pequeña, que un demonio la había bajado de la cama y la había tirado debajo de la cama y que se le había perdido y que la encontraron debajo de la cama y estaba de meses chiquita. Y entonces que preguntaron por qué y que les dijo una persona católica, ¿verdad?, de que era porque no la habían bautizado. A ese mismo domingo fueron a ver cómo la bautizaron, porque si no el demonio se le iba a llevar por completo. Creencias, ¿no?, que tenían nuestros ancestros. Ahora, regresemos. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados. La persona que se arrepintió se quiere bautizar. No es el pastor el que obliga a las personas a que se bauticen. Es la persona que ya experimentó el nuevo nacimiento, que tiene el deseo de obedecer al Señor Jesucristo en su palabra y entonces dice, yo me quiero bautizar. Pastor, bautíceme ya. No, espérense, hermano, vamos a darle unas clases, son 7 clases las que les doy antes de bautizar. No, pastor, es que yo quiero bautizarme, yo siento el deseo de bautizarme, yo siento que le estoy faltando a nuestro Señor Jesucristo porque Él ordenó que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo no lo he hecho, pastor, me quiero bautizar. Y si no me bautiza usted, pues yo no sé cómo voy a hacer, pero yo quiero bautizarme. Pero hoy en día lo que pasa es que nosotros los pastores tenemos que andar rogando. Hermano le quiere bautizar, hermana le quiere bautizar. No debería de ser así para un nuevo nacido. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y como lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo, porque esta persona ahora ha experimentado el nuevo nacimiento, ahora ya no come. Las pisteadas, las chelas y todo eso, eso quedó atrás, esa era la vieja creación. No, ahora ya nació de nuevo, ahora yo no hago esas cosas. Y la bailada de no, eso ya no, eso me da asco, me siento mal en medio de todo eso, ya no. Y ya no fuma. Ya con solo sentir el olor al cigarro, le revuelve el estómago, no iría en agua. Es que eso lo hacía la creación antigua. Ahora yo soy una nueva creación en Cristo. Yo nací de nuevo. Se siente horrible, se siente sucio al decir una mala palabra. ¿Por qué? Porque sabe que de su boca no pueden salir agua dulce y agua salada. Sabe que su boca está hecha para glorificar a Dios. Se evita las malas palabras. ¿Por qué? Porque es una nueva creación en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, fíjate, examínese usted mismo y pruébese a ver si está en la fe. De verdad, ya experimenté el nuevo nacimiento. De
de verdad soy un verdadero cristiano, porque lo que nace del cuerpo es cuerpo. Si usted realmente no ha experimentado el nuevo nacimiento, usted sigue estando en el cuerpo, usted sigue estando en la carne, dice la Reina Valera del 60, usted sigue estando en la carne. Usted parece una locomotora, echando humo. ¿Ah? No, hombre, usted es un barril sin fondo, pisteando, una no es ninguna, dos se hacen una y tres son la mitad de una, y al rato va por el medio sin par. Y usted se siente como pescadito en la pecera. Entonces, hermana, infidelidades conjugales, maltrato infantil, maltrato psicológico a la esposa o al esposo, maldiciones en el trabajo, robos en el trabajo, si le sobró algo al patrón, ahí va para el camión y vamos al mercado, y al cabo ya se tiene dinero para el dinero, me lo llevo. Amargura, odios, rencores, avaricia, maledicencia, chisme, borrachera, orgía. Esas son cosas que quizás usted las practicó cuando estaba en la vieja creación, en la antigua creación, pero como ya nació de nuevo, esas cosas ya no son. Ya es una nueva creación en Cristo Jesús. Todo lo viejo pasado, hay llegado ya lo nuevo. Literalmente, el nuevo nacimiento depende únicamente y exclusivamente del Espíritu Santo. Vamos a los versículos 7 y 8. Dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Recuerde que el texto anterior dice que habían creído en él por los milagros que hacía, pero que él no les creía a ellos. A Nicodemo Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Pero cuando llegamos al versículo 7 dice, tienen que nacer de nuevo. Todos. El viento sopla por donde quiere y oye su silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Mire, el que nace del Espíritu está buscando. No sabe quién está buscando, pero está buscando. Sabe que está buscando algo espiritual, pero no sabe que está buscando al Dios de los ejércitos de Israel, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted está aquí esta mañana y usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es un buscador. Usted está buscando, como Nicodemo, va a buscar al Señor Jesús y se encontró con él. Así está usted. ¿Ve? Sabe que está buscando, pero no sabe quién. El que nace del Espíritu Santo no se da cuenta. Y a veces no sabe en qué momento va a suceder, o casi nunca sabe en qué momento va a suceder el nuevo nacimiento. Pero lo siente. Mire, si usted ahora, el Señor Jesucristo, toca su corazón, ¿verdad?, y le quiere salvar, usted no es que va a escuchar una voz así que le va a decir, ahora vas a nacer de nuevo. Usted lo va a sentir aquí, en su corazón. Que quiere decirlo, quiere aceptarlo. Usted va a sentir en su cuerpo que se quiere levantar. A mí me pasó cuando me hicieron el llamado, ¿verdad? Me pasó, las piernas no me funcionaban y sentía como que era algo que me estaba oprimiendo así hacia abajo para que no me levantara. Y estaba yo llorando porque me quería levantar y no me podía levantar hasta que sentí una mano para mí. Voy para el frente. Yo no sé si fue el predicador, yo no sé si fue algún hermano, porque yo ni siquiera abrí los ojos, yo fui hacia el frente y confesé al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no sé cómo usted lo vaya a sentir, pero la palabra de Dios dice, tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento del bebé lo hace el bebé. Participa la mamá del bebé, participa la doctora o el enfermero, para sacar a ese bebé, y el bebé lo único que hace es usted va a sentir en su corazón. Y este es el día en que usted va a nacer, usted lo va a sentir en su corazón. Tiene que nacer de nuevo. Y si usted nace de nuevo este día, por favor, te voy a tomar agua.
usted nace de nuevo este día, tome nota. Acuérdese de este día. Es lastimoso, hermano. Es lastimoso realmente. ¿Cómo los cristianos celebran su cumpleaños de su nacimiento del cuerpo? Y el pastel, la fiesta, los regalos, y todos muy contentos. Están haciendo cuenta de su cumpleaños desde un mes antes, 2 semanas antes, una semana antes, para cuándo va a ser su cumpleaños. Y se alegran y se gozan en ese día. Yo podría decir que más del 90% de cristianos no se recuerdan del día en que nacieron en los. Porque este día, el día del nacimiento espiritual, de su nuevo nacimiento, es el día más histórico de toda su vida. Porque el día de su nacimiento de cuerpo se va a terminar en la fecha o el cumpleaños de nacimiento de su cuerpo se va a terminar en el día que usted se muere. No se vuelve a celebrar un cumpleaños de nacimiento de cuerpo. Pero el nacimiento espiritual sigue por los siglos de los siglos de los siglos. Ese usted lo va a celebrar por toda la eternidad. Y va a agradecer al Señor Jesucristo por ese preciso día que le salvó. Y me acuerdo, Señor, que aquel pastor Bristol que estaba allá en la Grace, ese fue el que me predicó el Evangelio. Y yo dije que sí, y aquí estoy todavía. 1000 años, 2000 años han pasado, y aquí estoy todavía, Señor. Ese es el que debemos de celebrar. Pero ¿qué debe hacer el ser humano? Es lo que se está haciendo hoy. Efesios 1:13. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En ese momento que usted es marcado, sellado con el Espíritu Santo de Dios, en ese momento se da el nuevo nacimiento. Pero usted antes necesita oír. Cuando usted oyó el mensaje de la verdad y usted sintió algo dentro de usted, y usted dijo, algo no está bien conmigo, algo necesita el Señor arreglar en mí, necesito a Cristo en mi corazón, necesito entregarle mi vida. Entonces usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo descendió, lo selló, lo bautizó y le dio una nueva vida, una nueva creación. Nació de nuevo en ese preciso momento. Santiago 1:18 dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. O sea, por la voluntad. Si usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy va a ser por la voluntad de Dios. Si usted lo aceptó en los años anteriores, en los años pasados, cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted lo aceptó. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad. Porque acuérdense que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El muerto no busca el vivir o el revivir. Es el Señor por su propia voluntad. Nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Aleluya. O sea, sus valiosos hijos de toda la creación. Porque por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Cómo? Por medio de la palabra que yo les estoy predicando en este momento. Usted despierta. El Señor abre su corazón para que el Evangelio penetre y usted dice, no, hoy sí quiero aceptar al Señor. ¿Cuántas veces? Años, por 30, pongamos que empecé a tener uso de razón, unos 25, 28 años, yo le había dicho al Evangelio. No, me habían predicado compañeros de trabajo, compañeros de escuela, maestros, me habían predicado, yo siempre había dicho, no. Pero cuando llegó el momento, el día que por la propia voluntad de Dios Él me quiso hacer nacer de nuevo, me toca el corazón la palabra y empiezo a seguir al Señor. Para finalizar, el misterio del nuevo nacimiento se entiende solo a través del Espíritu de
de Dios. Vamos a los versículos 9 y 10. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Mire, Nicodemo era un hombre bien inteligente, era un fariseo de los principales, era una persona adinerada, se cree. Él quería entender el misterio del nuevo nacimiento a través de la razón. Y le dice Jesús: mira, tú le estás enseñando a los judíos y no entienden todas estas cosas. Y muchas personas podemos estar así hoy en día, poniéndole razonamiento. Si usted es una persona que razona bastante, le debe estar metiendo razón a todo lo que le estoy diciendo. Nacer de nuevo, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿En qué momento se da? ¿Se siente un fuego que lo está quemando a uno? ¿Qué se siente en ese momento? ¿Será que es cierto lo que este pastor está diciendo? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Me podrá suceder eso a mí también? ¿Será cierto lo que la Biblia dice? ¿Será cierto que aquel profesor que tuve en la escuela tenía razón? ¿Qué será cierto? ¿Será verdad lo que el pastor está diciendo? Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos, o sea, que experimenten el nuevo nacimiento. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero sus celos no se basan en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, o sea, no se sometieron a Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree en Él sea justificado. Y así estaba Nicodemo, queriendo poner su propia justicia. Nicodemo quizás pensaba que Jesús judío, circuncidado al octavo día, de la tribu de fulano de tal. He sido instruido por los mejores maestros y conozco la ley perfectamente bien. Yo ahora estoy enseñando la ley también. Mis obras de justicia son suficientes para yo irme al cielo. Sí, estaba buscando a Dios basado en su propio conocimiento. Yo no sé cómo usted esté buscando a Dios. De verdad, estaba pequeño. Hice mi primera comunión. Hice mi confirmación también. Aparte de eso, yo no le hago mal a nadie. Yo como porque trabajo, a nadie le robo. No ando de pendenciero, ni he matado a nadie. Entonces, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Quizás usted puede estar pensando en todo eso, y en ese momento usted está pensando como Nicodemo. Estoy bien. Estoy bien. Que será cristiano fulano o fulana. Además, yo tomo, pero yo no soy crónico, yo nomás me tomo unas cuantas chelas allá de vez en cuando. Acuérdese que ese vicio es apreciado, es adictivo. La droga, la pornografía, las malas palabras, los malos pensamientos. Usted puede decir: yo sí hago eso, pero de a poquito. La verdad, yo solo estoy pensando lo que usted podría estar pensando. Y quizás usted podría estar pensando como un Nicodemo. Pero dice la palabra de Dios que nuestras propias obras de justicia son como trapos de justicia. O sea, nosotros no podemos sentir justificados y pensar que vamos directamente para el cielo, cuando en realidad estamos yendo para el cielo. O sea, algo inmensamente grande que apenas nos lo podemos imaginar, el cielo. Los seres humanos están pensando que van a poder entrar al cielo por sus propias obras de justicia. Ahora les digo yo, agarre su vehículo, póngale suficiente gas y empiece a manejar para Washington. ¿De verdad? Agarre su vehículo y empiece a manejar para Washington. Y usted póngase en su mente: yo voy para la Casa Blanca, necesito ir a platicar con Biden. Y váyase. Van a ver como 15, 24 horas de manejo. Vaya a la Casa Blanca. Al llegar a la Casa Blanca, usted estaciona su vehículo y usted empieza a caminar hacia adentro. Y si alguien lo quiere detener, usted dígale: yo vengo a platicar con Biden. Vengo desde la Grange, Texas, a platicar con Biden, porque yo he decidido que voy a platicar con él. Yo voy a entrar a la Casa Blanca.
Le pregunto, ¿cree usted que lo van a dejar entrar? No lo van a dejar entrar. Hasta preso lo pueden meter. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que usted puede entrar a un lugar porque usted piensa que de esa manera va a entrar. Y le estoy hablando de un lugar terrenal, o un líder terrenal. Ahora, ¿cree usted que va a entrar al reino de los cielos? Al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de toda la tierra y todo el universo, y de nosotros mismos también. ¿Cree usted que va a llegar a su presencia solamente porque usted piensa que así es como debe ser? No, tiene que ser como la Biblia dice. Y Jesús dice, yo, dice Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sin otra vez. Para poder llegar al Padre, para poder llegar al reino de los cielos, necesitamos creer en Dios. Ahora quizás usted ve de esas personas que creen, pero que Cristo todavía no cree. De esas personas que usted dice, pues yo soy cristiano, pero no me he bautizado. Porque yo me bauticé cuando estaba pequeño. O yo no me he bautizado porque no me convenció, no llegó un pastor que me convenció. Tenga cuidado, podría ser que usted crea que es cristiano. Usted puede estar pensando también que es cristiano, pero no está siguiendo en obediencia a la palabra de Dios. Nicodemo pensaba que estaba bien. Ahora, le doy un dato bien curioso acerca de Nicodemo. Fíjese que Nicodemo, la Biblia no nos dice en este momento que aceptó al Señor Jesucristo, pero es que lo reconoció como su soberano Señor y Salvador. La Biblia no nos dice. Pero hay algo bien interesante. 2 años después de este encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo, tienen un encuentro una vez más, porque los fariseos querían matar a Jesús y mandaron a sus soldados a que les trajeran a Jesús. Le dijeron, vayan y tráiganos a ese Jesús, porque ya lo querían matar, ya estaban ellos en ese proceso de quererlo matar. Cuando los guardias regresaron y no trajeron a Jesús, los fariseos estaban enojados. Ustedes también se han convertido en cristianos. También ustedes van a tener problemas con nosotros, que no sé qué. Entonces entró Nicodemo en acción en Juan capítulo 7, en el versículo 50 y 51. Dice, Nicodemo, que era uno de ellos, y antes había ido a ver a Jesús, le preguntó. O sea, Nicodemo todavía estaba en el rol, en el grupo de los fariseos. 2 años después estamos hablando. Verso 51. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? O sea, Nicodemo en cierta manera estaba intercediendo por Jesús y les estaba diciendo, ¿acaso lo quieren meter preso y matarlo sin antes de hacerle un juicio? Y parece que Nicodemo aplacó la cosa en ese momento. Estamos hablando de 2 años. Ahora, 1 año después, o sea, 3 años después de que Nicodemo fue a visitar a Jesús durante la noche, póngale, 3 años después, veamos a Nicodemo. Juan capítulo 19, versículo 38 al 40. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Aquí ya tenemos a Jesús muerto, crucificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato, versículo 39, también Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirro y aloe. Ambos, o sea, José de Arimatea y Nicodemo, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas y lo sepultaron en la tumba que José de Arimatea tenía. ¿Listo? 3 años después, si se fijan, a los 2 años Nicodemo metió las manos por Jesús, como que sí y como que no, a los 2 años. A los 3 años Nicodemo dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y lo acabamos de matar. Y fue bajo el cuerpo y llevó mirra y empezó a ungir el cuerpo de Jesús. Imagínese usted a los amigos de Nicodemo viéndolo de lejos, que está ungiendo el cuerpo de Jesús.
traidor, nos estás traicionando, hiciste cristiano, no estás siguiendo los pasos de tus ancestros, ¿qué estás haciendo ahí? Y podemos quizás llorando, ungiendo el cuerpo de Jesús con aceite. Perdóname, no pude defenderte más. Cuenta la historia de que después de eso, después de que Nicodemo, y esto no está en la Biblia, pero según la historia del cristianismo, después de que Nicodemo ungió el cuerpo de Jesús, el Sanedrín lo reunió, los fariseos lo reunieron y le dijeron que por qué había hecho eso, y Nicodemo confesó a Cristo. Dicen que lo corrieron del grupo de fariseos, le quitaron todas las riquezas que tenían, y al poco tiempo Nicodemo, su esposa y sus hijos andaban mendigando pan. Pero los apóstoles estuvieron pendientes de él. Según dice la tradición, que fue Pedro quien bautizó a Nicodemo. Dicen que una vez una turba se encontró a Nicodemo. Le dijeron: tú eres Nicodemo, el gran fariseo, el hombre rico, y ahora eres un cristiano. Y dicen que Nicodemo respondió: sí, soy seguidor de Cristo. Dicen que en ese momento lo agarraron a patadas con espadas y lo mató a la turba de gente. Así como están matando a los cristianos hoy en India. Dicen que así murió Nicodemo. Dicen que una hija de Nicodemo quedó viva y que estaba sacando agua de un pozo, y llegó un hombre judío esa vez y le dijo: ¿quién es tu papá? Y le dijo la muchacha Nicodemo. Y dicen que le botó el agua y la tiró al suelo. Hermanos, las nuevas creaciones vamos, pero nos tenemos que mantener por Cristo. Miren, sus amigos nos van a abandonar. Yo todavía tengo 3 hermanos de carne que me quieren. Y los quiero con los cuales andan tomando ahorita, los van a decepcionar. Hermanos, amigos, los van a sacar de su vida. Pero si ustedes deciden seguir a Cristo, es lo mejor que pueden hacer. Yo me imagino que Nicodemo murió feliz, gozoso, con su cuerpo doliendo y sufriendo, pero su espíritu estaba gozoso, porque sabía que había hecho. Había entendido que necesitaban nacer de nuevo, y Nicodemo nació de nuevo. Y dejó todas sus riquezas. Eso es lo triste de nuestra mentalidad capitalista estadounidense, que estamos aferrados a las cosas materiales, y Nicodemo dejó todas las cosas materiales. Se cree que era uno de los 3 magnates que había en Jerusalén, Nicodemo, y dejó todas sus cosas materiales. Su esposa sufrió, sus hijos sufrieron. Yo casi estoy seguro de que ese tipo lo vamos a ver. Y yo le voy a preguntar: ¿quién es Nicodemo? Señor, enséñame a Nicodemo. Quiero ver a Nicodemo. Ese hombre que lo dejó todo para seguirte, quiero ver. Ese hombre que por medio de él ahora podemos entender que necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Quiero conocerlo. Volviendo a Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando oyeron estas cosas, se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Nazcan en medio de la voluntad de Dios y el poder del Espíritu Santo. Nazcan de nuevo y muestren
como Pedro, bauticen y empiecen a vivir la nueva vida. Vamos. Amantísimo y buen Dios, tanto en el cielo, en la tierra y en este lugar aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando y ya obraste a través de tu palabra. Gracias, Señor, por haber usado a este siervo tuyo, este siervo inútil al predicar tu palabra. Ahora, Señor, lo que resta es de acuerdo a tu voluntad. Mi Dios, si es tu voluntad hacer nacer de nuevo a una persona en este lugar, sé tú, Señor, haciendo. Mi Dios, no en mi poder, no en el poder de nadie, Señor, en este lugar, sino en tu poder, Señor. Que alguien, Señor, nazca de nuevo en este lugar. Muévete, obra, Señor. Abre corazón, salva vidas, danos nuevo. Y como están orando, ojos cerrados, inclinados, quiero preguntarles, ¿hay alguno de ustedes que desean nacer de nuevo esta tarde? ¿Hay alguno de ustedes que diga, yo quiero nacer de nuevo? Yo quiero aceptar al Señor Jesucristo como mi soberano Señor y Salvador. Hay alguien. Hay alguien que quiere confesar al Señor Jesucristo como su soberano Señor y Salvador, porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay alguien que quiere ser salvo. No lo hay. Hay alguien que ha creído en estos años o meses atrás que ha sido una nueva creación, pero que realmente ha estado viviendo en la vieja creación. Y dice, yo quiero estar seguro de que soy una nueva creación. Pastor, ore por mí. Pastor, yo quiero hacer una oración de reconciliación. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Tal vez nunca lo he sido, no voy a hacer una sacrificio. Hay alguien aquí. Que el Señor le bendiga. Hay alguien más. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. Hay alguien más. Bueno, usted ya hizo la oración de fe. Aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no le ha seguido en obediencia y no se ha bautizado. Entonces usted dice, siente en su corazón, yo me quiero bautizar. Pastor, yo me quiero bautizar. Levante su mano y pastor, yo quiero experimentar el bautismo. Quiero seguir en obediencia. Les voy a invitar a los que levantaron su mano que no están casados. Recuérdense que la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, piensas delante